antojo. ¿Qué quieres? Pues quiero Murcia. Melocotones de Murcia, cerezas de Murcia. No, Murcia, la comunidad entera. Murcia. Es que eso, Leticia, yo no te lo puedo dar. Pues vaya príncipe, que no quiere compartir ni un trocito de su reino con su amada, embarazada de 3 meses. Ya, pero es que, cariño, es que eso me lo impide la Constitución. La Constitución, la quieres más a ella que a mí. Pero, ¿qué escándalo es este? Ya, que tiene un antojo, quiere Murcia. Caramba, tu madre solo pedía fresas con yogur griego joroña que joroña. Cálmate, hija, cálmate. Oye, es que tienes que entender que esto que nos pides es imposible. Murcia no te la podemos regalar. Pero oye, ¿qué te parecería Granollers? ¿Granollers? Claro, Granollers, capital del Vallés Oriental, 56.000 habitantes, una pujante actividad industrial, con rincones pintorescos como la Plaza Porxada. Bueno, pues para empezar, vale. Venga, ya me ocupo yo del papeleo. Ahora, estará contenta, ¿no, la niña? Ya tiene Granollers. Tenemos un pequeño problemilla, que Granollers es de tu cuñada, concretamente de Elena. Entonces, ¿con qué me puedo quedar? A ver, mira, nos quedaría... Mira, Villa García de Arousa, Jaca, galopa y corta el viento cuando pasa por el puerto, Tordesillas, Jaén, la provincia entera, un chollazo. Ah, y Getafe. Oye, papá, ¿esto se puede hacer? Bueno, sí es en broma. Ah, vale, pues yo me pido Baqueira. Baqueira ni en broma. Talleu! A veure, el guió no diu res d'això. A veure. Diu que vostè pregunta si això és constitucional i vostè li respon que la Constitució està sobrevalorada. Ya, pero a mí cuando me mentan Baqueira me pongo que tú no sabes cómo me pongo. Escolta, i de Granollers per què en sap tantes coses? Bueno, cultura general que tiene uno. Ja, segur que li preparen tot. Oye, te juro por el Vivón Cuarto que todo lo que digo sale de mi real cocorota. Porque la obligación de un soberano es conocer su reino. Y hablando de soberano, vamos a tomar unas copichuelas, que tengo la lengua seca como un estropajo de tanto hablar. Esto es un discurso interesante. Que sí, hombre, que sí, Leticia. Felipe, quiero ir a Granollers ya, cuando empezar a desalojarlo. Tranquila, Leticia, no te excites. Anda, ¿y usted qué hace ahí sosteniendo un televisor? Anda, si pone lo mismo que estoy diciendo yo. Punto.